Hola, yo soy Luisa Salazar Escalante, yo hago parte de la misión de observación electoral, soy investigadora del Observatorio de Justicia Electoral. Agradezco de verdad esta invitación y esta convocatoria por parte de Santander, está en tus manos. Considero supremamente importante que tengamos estos debates, que generemos preguntas en torno a el derecho y el deber a votar a conciencia. Es una reflexión en torno a por qué votar, por qué levantarme el 27 de octubre a ejercer mi derecho, pero más aún a pensar en la responsabilidad de por quién votar en los diferentes cargos que tenemos por elegir. La reflexión que les dejamos el día de hoy, primero, a que elijan todos sus candidatos, tanto a los alcaldes, a los gobernadores, a los concejales, a los diputados de las asambleas y a los ediles, porque todos cumplen un rol fundamental dentro de la política local y son a los que les tenemos incluso más que exigir que al mismo presidente. Entonces esa fue una primera reflexión, no dejemos un tarjetón sin marcar. Y en segunda medida, varios factores que son importantes a la hora de tomar la decisión de por quién votar. Entonces, revisamos el tema del voto programático, de la importancia de votar por programas, por propuestas que sean serias. También nos referimos a los partidos políticos y presentamos una investigación del ranking de partidos políticos que han avalado a candidatos que han sido electos y posteriormente sancionados, que nuevamente ustedes como ciudadanos deberían votar por quienes cumplan con las leyes. Adicionalmente hablamos sobre la financiación y el deber que tienen de exigirle a sus candidatos los reportes de ingresos, de gastos, la transparencia de esta información que viene a hacerlo todo, a saber quiénes son los que están donando en sus campañas. Y finalmente presentamos los reportes de irregularidades, donde nos dimos cuenta que, por ejemplo, en Santander tenemos altos reportes sobre compra y venta de votos, sobre constreñimientos, sobre violaciones a la publicidad. Y aquí varias de nuestras investigaciones nos mostraban que Santander está un poco en el ojo del huracán de muchos de estos datos que son nocivos. Entonces la reflexión es, en sus manos está la posibilidad de cambiar la estadística y de que en Santander tengamos mejores candidatos y mejores electos. Soy el padre Mauricio Rojas, jesuita. Estoy colaborando temporalmente con la parroquia aquí del Sagrado Corazón. En nombre de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio San Pedro Claver, la Fundación Casa Común, el programa de regionalización de la Compañía de Jesús y la misión de observación electoral, queremos darles las gracias por haber acogido esta invitación. La conferencia El derecho y deber de votar a conciencia es el cuarto y último conversatorio de un proyecto denominado Santander está en tus manos, tu decisión cuenta, el cual se desarrolla en el marco de la agenda social de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. El objetivo de este proyecto es propiciar espacios de reflexión y diálogo que contribuyan a la toma de decisiones responsables para las próximas elecciones de nuestros dirigentes regionales. El 27 de octubre escogeremos ediles, concejales, diputados, alcalde y gobernador. Este espacio es una herramienta para abrir nuestra conciencia ciudadana sobre la importancia de acudir a las urnas y hacer efectivo nuestro derecho al voto. Permítanme presentarles a nuestros invitados esta noche. Nos place contar con la presencia de Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, el padre Luis Gabriel Sierra Quiñones, director del Secretariado Arquidiocesano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y delegado de la Pastoral Social y director de la Fundación Banco de Alimentos, el señor Carlos Arenas, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, con un MBA en Finanzas de la Universidad Boston College y actual presidente de la Fundación Casa Común. Y nuestra conferencista, la doctora Luisa Fernanda Salazar, abogada con énfasis en Derechos Humanos, egresada de la Universidad del Rosario, máster en Investigación de Políticas Sociales de London School of Economics y Political Science y delegada de la Misión de Observación Electoral. Para dar inicio a nuestra conferencia, agradecemos recibir para nuestro saludo de entrada a Monseñor Ismael.
Gracias, Padre Mauricio. Muy buenas noches. Saludo muy cordialmente a todos y a todas y aprecio mucho la invitación que nos ha hecho la Compañía de Jesús, presente en Bucaramanga, juntamente con Casa Común y otras instituciones, a este encuentro que forma parte de una meritoria sucesión de conversatorios denominado Santander está en tus manos, tu decisión cuenta, que buscan ayudar al discernimiento de los ciudadanos en relación con sus responsabilidades frente al bien común e incentivar el ejercicio consciente del voto. Saludo con aprecio a la doctora Luisa Fernanda Salazar, invitada especial en esta ocasión, para compartir su reflexión sobre el derecho y deber de votar a conciencia. Se encuentra ya en avance la agitación del proceso electoral para la designación de autoridades en departamentos y municipios, experiencia a la que nos hemos ido acostumbrando en sus diversas manifestaciones por cuanto van formando parte de la cultura política y del así llamado ejercicio democrático. Cada vez tenemos que preguntarnos sobre la madurez alcanzada a medida que pasa el tiempo y las lecciones aprendidas, sea para realizar elecciones limpias y libres, como para lamentar sus vicios e incoherencias. Es propio del sistema democrático recurrir al voto para elegir representantes y autoridades. Desde el punto de vista del pensamiento social de la Iglesia, y cito en este punto a su santidad San Juan Pablo II en una de sus encíclicas sociales, la Iglesia aprecia el sistema de la democracia en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien la de sustituirlos oportunamente de manera pacífica. Hasta aquí el Papa. Una de las consecuencias, entre otras, de esta visión es tener la garantía en el ejercicio electoral de un discernimiento libre, bien informado y a conciencia. Esto supone la existencia de un Estado de Derecho que tenga en alta consideración la dignidad de la persona humana, sus derechos y una clara concepción del bien común. Sin embargo, es recurrente observar a menudo, para el aseguramiento del poder, el recurso a alianzas entre grupos y partidos con tal de sumar a como dé lugar los resultados electorales deseados. Se ve entonces sacrificado el anhelo de los ciudadanos por tener propuestas programáticas claras, coherentes con las reales necesidades actuales y visión de futuro. Parece contradictorio que en el panorama político contextual de los comicios electorales, por una parte, se vea la fragmentación y multiplicación de candidatos y grupos en busca de avales y alianzas, y por otra, una nada conveniente polarización del país. Es deseable que los partidos organizados, en su estructura interna, deben ser democráticos, ponderados en sus análisis y propuestas, asuman la tarea de favorecer la más amplia participación y el acceso de todos los ciudadanos a las responsabilidades que definen el bien común. Es necesario, por otra parte, propender por el respeto recíproco de candidatos, así como de la inteligente capacidad de escucha para decantar y precisar lo que constituyen serias propuestas y programas de solución a las necesidades de los ciudadanos. Estos, además, en su discernimiento, tienen el derecho de conocer los perfiles y hojas de vida de quienes se presentan como aspirantes al servicio público, pues como es materia de este conversatorio, de por medio está un voto a conciencia que se ha de entregar con la convicción de que el sufragante no será defraudado. Anhelamos que esta y otras iniciativas contribuyan a madurar en el manejo necesariamente ético de todos estos procesos para asegurar su transparencia, resultados constructivos y paso adelante
para vencer violencias, fanatismos y a cambio suscitar responsable participación ciudadana apoyados en la verdad y la justicia, la solidaridad y equidad y en últimas para sembrar genuinas condiciones de paz. Muchas gracias. Gracias, monseñor. Ahora le damos la palabra al ingeniero Carlos Arenas, presidente de la Fundación Casa Común y coorganizador del evento. Buenas noches a todos los presentes. Como decía monseñor, con esta conferencia de hoy, el derecho y el deber de votar a conciencia, terminamos el ciclo de eventos que promovimos este año 2019 entre la Fundación Casa Común, la Parroquia del Sagrado Corazón, el Colegio San Pedro Claver y la comunidad jesuita. Dentro del marco de Santander está en tus manos, tu decisión cuenta. Agradecemos la participación de la doctora Luisa Fernanda Salazar por compartir con nosotros sus experiencias y conocimientos. Hicimos coincidir esta conferencia con esta época electoral a propósito, ya que el 27 de octubre vamos a decidir la tendencia que vamos a seguir. Si vamos a cambiar lo que nos parece malo o si vamos a seguir con lo que tenemos, si es que nos parece bueno y entonces no lo queremos mejorar. Somos los ciudadanos, cada uno con su voto, los que tenemos ese poder. Pero no es solo con el voto, es además con la participación activa de cada uno para promover lo que le parece que mejorará lo que tenemos, para promover a sus candidatos y convencer a los ciudadanos de su entorno y así multiplicar el efecto que en la Fundación Casa Común queremos lograr, que es votar a conciencia y promover la participación ciudadana de cada uno de nuestros socios. Con gran satisfacción celebramos que uno de nuestros socios es hoy candidato a elección popular. Y muchos de los socios de la Fundación estamos participando activamente en varias campañas electorales. Respetamos nuestras diferencias, debatimos, nos apoyamos y participamos activamente. La Fundación oficialmente no tiene un solo candidato, no estamos haciendo campaña política por un candidato como fundación, pero todos los miembros, todos los socios, estamos participando cada uno en sus diferentes campañas y, como les digo, nos respetamos y podemos vivir con esas diferencias. Estoy seguro de que quienes queden elegidos oirán de nosotros y podremos hacer que rindan cuentas. La Fundación Casa Común reúne un grupo de personas de muchas profesiones, experiencias e intereses diferentes, que notamos que teníamos objetivos comunes relacionados con nuestro papel de ciudadanos y queríamos hacer. Queríamos realizar acciones que impactaran nuestra sociedad regional, es decir, la ciudad y de alguna manera el país. A mediados del año pasado nos constituimos una fundación, la Fundación Casa Común. Nuestra visión es que a través de acciones, propuestas y ejecución de proyectos contribuyamos a transformar la política, la cultura ciudadana, la educación, el cuidado del agua y nuestros recursos naturales. Nuestro manifiesto, aquí lo pueden ver, tiene varios puntos, incluye el respeto por los bienes públicos y por la naturaleza. Incluye transparencia, es decir, quienes manejan recursos públicos están obligados a responder y rendir cuentas periódicamente de forma clara y completa. Incluye el principio de precaución, es decir, si hay riesgo de perjuicios a lo común, debemos abstenernos de realizar acciones que produzcan consecuencias o daños irreparables, especialmente a los recursos naturales como el agua. Incluye formación, educación, liderazgo y trabajo en equipo. Invitamos a todos los presentes que compartan nuestros principios y valores a unirse a nuestra fundación. A la salida, en las mesas de registro, tendremos socios con los formularios para los que quieran pertenecer, lo puedan llenar. Nuestro eslogan es transformándonos para transformar. Muchas gracias.
ahora presentamos a la doctora Luisa Fernanda Salazar. Ha participado en múltiples investigaciones sobre política criminal y justicia electoral, derechos políticos, transparencia electoral, participación ciudadana, participación en política de la mujer y reformas del sistema político electoral. Bienvenida, doctora. Tiene la palabra. Bueno, quiero de verdad agradecer por esta invitación. Para la misión de observación electoral es súper importante poder participar en este tipo de conversatorios que nos permite abrir el debate sobre por quién debemos votar y si debemos votar. Un poco esa es la pregunta que queremos responder el día de hoy. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Entonces, nada, voy a como comentarles de qué se va a tratar lo que hablaremos el día de hoy. Entonces, la pregunta no va a ser solo por qué debemos votar, que esa, digamos, sería una primera pregunta, teniendo en cuenta que en nuestro sistema la abstención es válida, pero pues queremos brindarles razones para que ustedes vayan el 24 de octubre, en efecto, a las urnas. Pero más aún, también queremos generarles inquietudes sobre por quién votar, porque esa viene a ser también la pregunta más importante incluso. Entonces, primero vamos a hablar sobre las calidades y las funciones de quienes vamos a elegir el 27 de octubre. Como bien nos comentaron, pues vamos a elegir alcaldes, gobernadores y en corporaciones públicas, a concejales, diputados de asamblea departamentales y a los ediles en las juntas administradoras locales. Luego vamos a ver un video. Básicamente, yo creo que el video lo explica mejor que lo que yo podría hacerlo y es pues material que desde la misión elaboramos. Se llama 5 razones por qué votar. Luego vamos a discutir un poco sobre el voto programático y aquí me parece muy importante retomar las palabras del arzobispo y es que en últimas nuestros representantes, a quienes elegimos, representan unas ideas, representan unos programas. Entonces vamos a discutir un poco una investigación que hicimos sobre el tema y a tratar de hacerles una invitación a revisar estos programas de gobierno. Luego vamos a hacer un análisis de partido. Digamos, yo no vengo acá a decirles por qué candidato van a votar, claramente no es mi función, pero sí me parece muy importante que ustedes tengan en cuenta y como ciudadanos reflexionen sobre los partidos políticos, porque lo que ha sucedido un poco en Colombia es un sistema de irresponsabilidad de los partidos y en gran medida los ciudadanos tenemos el poder de sancionarlos con nuestro voto. Entonces vamos a hablar de una investigación que se llama el ranking de partidos, que habla sobre candidatos que fueron electos en 2015 y sancionados. Entonces vamos a hablar un poco del tema. Y queremos introducir también un punto importante y es sobre la financiación de las campañas políticas. Vamos a ver unos resultados de unas investigaciones que hemos realizado. Y ya para concluir, pues la idea es que discutamos un poco un zoom a lo que hasta el momento hemos desde la MOE evidenciado con respecto a Santander, sobre todo en materia de reportes de irregularidades electorales y por último, que tengamos como una reflexión sobre cómo ha sido la política tradicional en Santander. Entonces, espero tengan muchas preguntas también hacia el final. Entonces, vamos a empezar con a quienes elegimos. Tenemos a nivel municipal a los alcaldes y a los concejales y ediles, que es muy importante que ustedes tengan en cuenta sobre las funciones que ellos desempeñan. Entonces, básicamente los requisitos son muy sencillos: ser un ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o el área metropolitana durante un año anterior a la fecha de la elección o durante un periodo mínimo de 3 años consecutivos. Muchos de estos cargos ustedes van a encontrar tienen estos requisitos de haber nacido o tener algún tipo de arraigo con el municipio o el departamento. Entonces creemos pues estos son unos requisitos muy básicos que es importante igual que ellos cumplan, pero que es relevante y es entender la función que tienen los alcaldes y por ejemplo los concejales y los ediles a nivel municipal.
El sistema está pensado un poco en términos de pesos y contrapesos. Claramente, estos mandatarios tienen la función de hacer llegar la política pública a los ciudadanos, de la prestación de los servicios esenciales, cosa que uno diría, no sé, se va la luz y uno dice, ¿le preguntó al presidente? Claramente no. Estas son las responsabilidades que tienen estos mandatarios, quienes a su vez son los que crean las entidades para cumplir con los servicios, son los que designan o nombran a los funcionarios a los que los ciudadanos directamente acudimos. Posiblemente no vemos al alcalde todos los días, pero sí vemos al señor de la ventanilla en la Secretaría de Salud, a quien le radicamos una queja. Entonces, si ustedes se ponen a analizar la responsabilidad que tenemos de elegir un buen alcalde, de elegir un buen concejal, de elegir un buen edil, por ejemplo a nivel municipal, lo es todo, porque ellos son quienes en cascada van a nombrar a quienes nos prestan los servicios que como ciudadanos tenemos derecho. Entonces hablemos un poco de la función también de los concejales. Gracias. Mejor. ¿Se oía un eco feo? Perdón. Listo. Entonces hablemos un poco de qué hacen los concejales. La gente, nuevamente, somos más propensos a pensar por quién votar en la alcaldía, ¿no? Y frente a cargos de corporación pública como los diputados, los concejales y los ediles, digamos, lo dejamos como para última hora a ver por quién votamos. Pero pilas, es muy importante que también piensen en estos mandatarios, porque todavía está sonando raro. Ya, ahí, mejor. ¿No? ¿Listo? Mejor. ¿Ya? Ok, creo que ahora sí puedo seguir. Entonces, como les venía comentando, es muy relevante la función que cumplen tanto los concejales como los diputados de las asambleas departamentales y los ediles. ¿Qué hacen básicamente? Funciones de control a las labores que hace el alcalde y, por ejemplo, los secretarios de despacho, porque ellos tienen también la función de convocar y digamos, citar a debates de control político sobre las funciones que están haciendo estos secretarios de despacho que son nombrados por los alcaldes, digamos. Esto funciona en la misma línea de alcalde al concejal como de gobernador a diputados. Entonces, estas funciones de control que ejercen tanto los concejales como los diputados son supremamente relevantes, porque es ahí donde podemos exigirle a los funcionarios de las alcaldías y de las gobernaciones que si están cumpliendo con sus deberes constitucionales, con prestar los servicios públicos, por ejemplo, esta es una función fundamental a nivel municipal, más que departamental, digamos que a nivel departamental los gobernadores y los diputados tienen funciones más, digamos, generales, pero como ciudadanos sí tenemos un acercamiento mucho más claro con la función que tienen nuestros representantes a nivel municipal. Entonces, si elegimos personas que son capaces de hacer control político, de vigilar cómo se están gastando nuestros recursos, y ojo, muy importante la relación que existe entre los alcaldes y los concejales, por ejemplo, en la aprobación de los planes de desarrollo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y me permite ir introduciendo el tema del voto programático. Hay un programa de gobierno, un plan de gobierno que fue inscrito en la registraduría por parte de los candidatos el día que se inscribieron, ¿no? Entonces, en ese plan de gobierno, ellos nos van a contar o nos van a proponer qué es lo que pretenden hacer en nuestro municipio o en el departamento. Pero eso solo se va a operativizar si en el consejo o en la asamblea eso es aprobado a partir de un programa del plan de desarrollo, bien sea municipal o departamental. Entonces, en esa línea viene a ser tremendamente importante la función que cumplen estas corporaciones públicas. Vamos a un segundo punto y es la capacidad que tienen de crear tributos y contribuciones en el municipio. Entonces, nada más y nada menos, ahí es donde empiezan a tocar nuestro bolsillo. Entonces, a quienes elegimos en estas corporaciones tienen la capacidad de crearnos más impuestos, de crear algún tipo de contribución. Entonces, viene a ser supremamente relevante que sepamos por quién votar en esos escenarios. Otra función muy importante, ellos crean instituciones, suprimen instituciones
que están en el municipio o en el departamento. Entonces, como les decía, no solamente piensen en por quién votar en la alcaldía, en gobernación, porque estos vienen a ser como los cargos más visibles, sino que de verdad préstenle mucha atención por quién votan para los consejos, para las asambleas, para las juntas administradoras locales. Veamos un poco el trabajo de los ediles, que es como la figura incluso menos visible, ¿no? Esta figura tiene la capacidad de vigilar la prestación de los servicios, por una parte. También puede proponer inversiones, puede discutir, hacer parte de los debates que en consejos se hagan. Y, digamos, esta es como la figura más chiquita porque se relaciona más con la lógica de barrio, de comuna que tenemos en los municipios. Entonces, sin lugar a dudas, no dejen de votar por estos candidatos. Muchas veces uno llega nuevamente el 27 de octubre y sabe por quién va para la alcaldía y sabe por quién va para la gobernación, pero no tiene ni idea. Entonces, o no marca la tarjeta o simplemente hace que el voto se anule. Entonces, un poco la invitación que tenemos tenemos una maravillosa oportunidad de elegir candidatos que, ojo, son pagados con nuestros recursos públicos, que tienen funciones, que tienen la potencialidad de hacer cumplir nuestras necesidades básicas. No la desaprovechemos. Realmente es importante la función que ellos cumplen y me gustaría mucho que entiendan también la lógica en la que está, digamos, el sistema democrático en Colombia, de cumplimiento de las normas. Entonces, un poco de eso vamos a hablar, sobre qué queremos que desde la misión ustedes tengan en cuenta cuando escojan a sus candidatos, y es tener candidatos que vayan con la legalidad, que cumplan con la normativa colombiana, tanto digamos, a nivel penal, a nivel disciplinario, a nivel fiscal, así como las normas que hay para el proceso electoral. Es súper importante. Si tenemos candidatos que en este momento están cumpliendo las normas, es muchísimo más fácil que cuando estén ejerciendo sus cargos sean candidatos que están pegados a la legalidad y que no nos van a hacer, digamos, trampa, o que no van a desfalcar los recursos y que no van a cumplir con sus funciones. Entonces, esa es un poco la invitación del día de hoy, a que entendamos muy bien la responsabilidad que tenemos, porque lo que estas personas hacen es tremendamente importante para nuestras vidas y tendemos a verlo como algo muy lejano. Es como, bueno, ¿por qué voy a salir el domingo cuando, no sé, me puedo quedar durmiendo? No, realmente es tremendamente importante la responsabilidad que tenemos. Si quieren ver en detalle un poco a fondo cada una de las funciones, desde la misión tenemos un montón de material. Yo me voy a saltar un poco este pedazo para no aburrirlos. Creo que abordé los puntos principales, perdón. Ahora me fui muy atrás. Qué pena con ustedes. No sé qué pasó, qué sé. Ok, vamos ahora con el video de 5 razones para votar, que como les decía, la primera pregunta es ¿por qué debería yo levantarme el domingo, que podría felizmente quedarme en mi casa durmiendo y teniendo un buen desayuno, etcétera, etcétera? Un poco este video busca dar algunos argumentos. Votar, votar, votar. Siempre nos piden que lo hagamos, pero ¿por qué? Bueno, he aquí 5 razones. Comencemos por lo obvio. 1. Las personas que elegimos con el voto toman las decisiones que marcan el rumbo del país. En esa medida, el voto tiene consecuencias directas sobre nuestra vida cotidiana. 2. No es la mayoría la que elige, sino un pequeño porcentaje de la población. Hagamos las cuentas de cómo han funcionado las elecciones presidenciales de los últimos 20 años para que vean. El 100% son más de 30 millones de electores. Colombia tiene más habitantes, pero estamos hablando de aquellos que tienen derecho a votar. La cuestión es que solo se presentan a las urnas entre el 40 y el 50% de sus 30 millones. Eso quiere decir que los candidatos que pasan a segunda vuelta con el 25% de los votos, en realidad pasaron con el 10% del apoyo de todas las personas que podían votar. Luego viene la segunda vuelta, que implica un voto estratégico, y resulta que el 25% de los votos posibles es suficiente para elegir a un presidente. Y ese es el caso de la elección más grande del país. Hay alcaldes que son elegidos con un porcentaje todavía menor. Esta gráfica es bastante nociva y votando es que podemos cambiarla. Pero yo no creo en los políticos y no me gusta ningún candidato. Ah, bueno, eso nos lleva a 3. Hay mecanismos para manifestar nuestro descontento.
Puede que tú tengas argumentos implacables para desconfiar de cada uno de los candidatos o inclusive de la política en general, pero si no votas, los demás no tienen cómo enterarse de eso. Hay tanta gente a la que le da pereza salir de la cama que el abstencionismo se interpreta no como una postura política, sino como apatía. ¿No te gusta ninguno de los candidatos? ¿En serio? ¿Ninguno? Vota en blanco. Eso es un mensaje claro y tiene el potencial de cambiar el modo en que hacemos política en este país. Por cierto, el voto en blanco no se suma a ningún candidato, eso es un mito. 4. Entre más gente participa, más difícil es hacer trampa en las elecciones. Hay muchas personas que no votan con el argumento de que la política está llena de corrupción. La paradoja es que la corrupción es mucho más viable gracias al abstencionismo. Es más fácil y más barato robarse una elección cuando son pocos votos los que eligen y además cuando nadie está mirando. De hecho, uno de los delitos electorales clásicos es usar el número de cédula del que no fue a votar. Entonces, si elegir a un candidato no te motiva lo suficiente, ¿qué tal la idea de arruinarle la fiesta a los que hacen trampa? Finalmente, 5. El acto de salir a votar va más allá de las cifras. Suele decirse que un voto no es suficiente para inclinar la balanza, pero tal vez estamos mirando la situación desde la perspectiva equivocada. El hincha de fútbol, por mucha barra que haga, no tiene cómo alterar el resultado, pero igual va al estadio y apoya a su equipo. ¿Por qué? Porque le importa. Con la democracia pasa lo mismo. No se trata solo de influir en el resultado, se trata también de participar en un evento que nos convoca. La gracia de participar en una elección es que nos invita a pensar concienzudamente sobre el tipo de lugar en el que queremos vivir. Nos ponemos a hablar con nuestros amigos y con personas que piensan diferente, nos enteramos de todas las cosas que pasan en el país y eso, a su manera, tiene mucho más impacto que cualquier voto en particular. Entonces, sí, vale la pena votar y también vale la pena compartir este video. Bueno, ahora vamos a introducir el tema del voto programático. Aquí voy a empezar también con otro video que me gustaría que ustedes tengan como un abrebocas de qué se trata el voto programático. Entonces, bueno, como les comentaba, la idea es que abordemos el voto no solamente desde las personas, sino que entendamos un poco más en la lógica del voto programático. Claramente los programas están representados por las personas por las que al final depositamos el voto, pero nosotros elaboramos una investigación que básicamente quiso revisar qué sucedió con esos programas de gobierno que se presentaron para las elecciones de 2015. Entonces hicimos una selección aleatoria de 200 programas de gobierno. Voy a explicar nuevamente qué es el voto programático. En Colombia, básicamente nuestros mandatarios deben registrar un plan de gobierno, el cual pues contiene las propuestas por las cuales la ciudadanía vota. Y hay una relación muy directa entre el voto y esas propuestas. Tan es así que incluso tenemos el mecanismo de revocatoria del mandato, que funciona para alcaldes o para gobernadores. Entonces, eso implica que si no se cumple con ese plan de gobierno, uno podría revocar ese candidato. Entonces, a la luz de eso, revisamos un poco qué sucedió con el voto programático y de una muestra aleatoria de 200 programas de gobierno que fueron registrados y en efecto quedaron electos para las elecciones de 2015, encontramos los siguientes datos. Entonces, les hicimos un análisis en esas 6, digamos, como lineamientos o variables que medimos. Uno estaba relacionado con el diagnóstico del municipio. Entonces, ¿qué debería haber uno en un programa de gobierno o en un plan de gobierno? Un diagnóstico de las problemáticas del municipio o del departamento. La plataforma ideológica que nos diga, ok, esta es un poco, digamos, la tendencia o el proyecto que bien sea por lineamientos de los partidos tenemos o como candidatos buscamos defender. Tenemos también la visión compartida del desarrollo. Entonces aquí un poco es un análisis de cuáles son las orientaciones de desarrollo que tenemos para el municipio. Estrategias y programas bandera, es un poco en qué innovan o cuáles son las propuestas bandera que tienen estos programas. La situación financiera, es decir, que nuestros mandatarios sepan las finanzas de nuestro municipio, de nuestro departamento. Y el tema de inclusión social, que fue un poco medir qué se está haciendo en materia de género, pues esto estaba relacionado con los derechos de las mujeres y la comunidad LGBT.
Entonces, este es un poco el mínimo que esperaríamos en un programa de gobierno. Entonces, ya tienen ustedes una idea de qué debemos buscar cuando se pongan a revisar y a descargar, porque en la página de la registraduría ustedes pueden encontrar al candidato y el programa de gobierno que en efecto él registró. Entonces, un poco estos son indicadores que se dan por parte del Departamento Nacional de Planeación y asimismo van a medir la gestión de los mandatarios. Es también la razón por la que escogimos esas variables y que los invitamos a que las revisen. ¿Qué observamos nosotros? Que básicamente el 76.7 de las variables se encuentran en el lado como rojo o feo de la moneda, que es que no se cumple, que se presentan de una manera muy superficial o que es muy incompleto lo que se presenta. Y les voy a contar algo que todos hemos evidenciado o desde la misión hemos evidenciado con el tema de los planes de gobierno. Se volvieron como un copiar-pegar. Entonces, ¿qué hacen muchas veces los candidatos? No le prestan mucha atención al programa de gobierno que están inscribiendo y simplemente copian y pegan el programa que alguien les pasó y no hay un análisis muy riguroso y como estos mínimos que les presentamos, porque el DNP luego los va a medir, ni siquiera son tenidos en cuenta o son tenidos en cuenta de una manera muy defectuosa, tal y como lo mostró la investigación. Entonces, tenemos solo un 23% de esos planes de gobierno que se presentaron para las elecciones de 2015 en las variables de medio cumple y cumple. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta con esta investigación? Las personas no estamos leyendo verdaderamente los programas de gobierno o ni siquiera sabemos, si los leemos no sabemos ni siquiera qué encontrar. Entonces nos parece tremendamente preocupante que quienes fueron electos presentaron planes de gobierno defectuosos, desastrosos, que luego tienen que entrar a discutir con los concejales. Y la mejor forma de discutir esos planes de gobierno, que son por los que uno vota efectivamente, pues tienen que ser con una muy buena fundamentación. Claramente en el debate político los concejales tienen potestad de aprobarlo o no, pero un alcalde o un gobernador que tenga esto muy claro, muy bien planteado, definitivamente, primero vamos a encontrar por qué estamos votando verdaderamente y tenemos ahí un mandato que después incluso podríamos revocar, pero adicionalmente encontramos candidatos que realmente están cumpliendo con lo que la Constitución busca, que es que votamos por programas y que tienen la seriedad de hacerlo y no están haciendo un simple copiar-pegar como usualmente o tradicionalmente lo hemos visto. Entonces, aquí les dejamos un poco la reflexión en torno a los programas de gobierno y a lo que ustedes como ciudadanos podrían empezar a revisar y preguntarse, ok, ¿yo qué tengo que ver cuando vea ese plan de gobierno? Y bueno, el video que no se pudo presentar era un poco como un candidato promete y les puede prometer desde la casa a la piscina que van a pavimentar, pero la seriedad del candidato no está en eso, la seriedad está en lo que en efecto se registró en la registraduría y lo que al final nosotros como ciudadanos estamos eligiendo porque hay un mandato directo. Entonces, esta es, digamos, una primera reflexión que les traemos desde la MOE. Nuevamente las conclusiones, esto es súper importante, no hay un control, no hay una vigilancia real y si los ciudadanos también nos ponemos la camiseta de revisar esos planes de gobierno va a ser muchísimo más fácil exigir ese control o esa vigilancia que se pueda hacer y pues digamos, es necesaria que haya como una política que en últimas mejore estos programas de gobierno, pero no esperemos a que haya una política, desde los ciudadanos podemos revisar perfectamente porque la información es pública, como les decía, entran a la página de la registraduría, revisan el candidato por el que quieren votar y allí van a encontrar el plan de gobierno. Bueno, vamos ahora con el siguiente postulado y es que votemos por candidatos que cumplan con los requisitos para postularse y no sean susceptibles de ser sancionados o hayan sido sancionados. Les vamos a mostrar también una investigación que hicimos que muestra que las personas estamos votando por candidatos que en efecto terminan siendo electos y fueron sancionados, bien sea disciplinariamente, penalmente o fiscalmente. Y voy a explicar, estoy sonando muy abogada, perdón, y no soy tan abogada.
Pero básicamente una sanción disciplinaria son por faltas que ellos cometen como funcionarios públicos o que han cometido como funcionarios públicos. Las sanciones penales, ustedes van a encontrar en la investigación que va desde que hayan cometido, digamos, un robo o un delito contra la administración pública, que son nuestros delitos de corrupción, por así decirlo, digamos, las sanciones fiscales están relacionadas con infracciones que hicieron a nuestros presupuestos y a la ejecución, por ejemplo, de contratos y de los presupuestos que hay en los municipios y en los departamentos. Entonces, para la misión es supremamente preocupante que al día, digamos, en las elecciones pasadas, y este va a ser un poco el dato que les vamos a mostrar, si la diapositiva cambia, básicamente nosotros encontramos que de los 13.614 candidatos que fueron elegidos en el 2015, 913 funcionarios de estos electos fueron sancionados. Más preocupante aún, habían sido sancionados antes de las elecciones de 2015 y fue un número altísimo, 579 de esos 913. Y, digamos, frente a este dato, lo que les comentábamos, los ciudadanos tenemos acceso a esta información de quiénes están sancionados y quiénes no están sancionados a través de una plataforma que se llama Siri, que está en la página de la Procuraduría General de la Nación. Perfectamente podríamos verificar si nuestro candidato fue sancionado o no fue sancionado, pero son tareas que nos da mucha pereza. Y si se dan cuenta, es solo un par de clics, así como vemos un video en YouTube o una serie en Netflix, perfectamente podríamos entrar a estas páginas y hacer la revisión de nuestros candidatos y evitar que tengamos candidatos que han infringido la ley y que han sido sancionados efectivamente. Y si se dan cuenta, esto es más allá del chisme, porque muchas veces en las noticias tenemos como se inició una investigación por tal candidato. No, lo que hemos encontrado desde la MOE es que en efecto han sido sancionados. Entonces es indispensable que no votemos por este tipo de candidatos que si ya infringieron la ley, y pensemos un poco en las sanciones de tipo fiscal que están relacionadas con nuestro presupuesto, ¿queremos seguir eligiendo personas que han sido sancionadas bajo este escenario? Realmente creo que no. Creo que el tema de corrupción y como el video de 5 razones para votar y la razón por la que muchos acá decimos no me gusta la política, no quiero votar por nadie y digamos, me gustaría que hubiera digamos, en el público gente más joven, pero ya que ustedes, padres, tíos, abuelos de muchos de los jóvenes están aquí, sería muy interesante que puedan brindar estas reflexiones y le digan a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, que es muy importante votar y que la tarea un poco de la conciencia implica un poquitico de trabajo, porque a veces nos encanta quejarnos y nos parece muy cómodo desde el sillón de nuestra casa quejarnos por los políticos, pero ahí un poco la pregunta es nosotros qué hicimos para evitar tener esos políticos de los que nos quejamos. Entonces, por eso, digamos, me parece muy importante que ustedes tengan a la mano estos datos, sepan que lo pueden consultar, sepan que pueden elegir mejores candidatos el 27 de octubre y no seguir, digamos, con lo que nuestras investigaciones arrojan. Nos encantaría desde la MOE tener 0 candidatos sancionados y, digamos, no este tipo de datos que se presentan a través de nuestras investigaciones. A esto lo hemos llamado ranking de partidos, porque acá la reflexión también va a estar orientada hacia los partidos políticos. Esto se demora un poco. ¿Qué me parece importante también que sepan? ¿Quiénes han sido los más sancionados? En primer lugar, en el ranking tenemos a los concejales, después a los alcaldes, después a miembros de las asambleas departamentales y por último a los gobernadores. Entonces, nuevamente un poco la lupa en revisar muy bien estos candidatos. Estos datos ya los di. Esta es la gráfica un poco de lo que les estaba comentando, de quiénes han sido más sancionados. Y por último les voy a mostrar el ranking, que es un poco nuevamente el mensaje que desde los ciudadanos le exijamos a los partidos políticos. Ellos son los que les están dando los avales a los candidatos y pareciera ser que creen que eso es simplemente firmar un cheque en blanco y ya, y no lo es.
Entonces, que ustedes también entiendan una lógica de partidos y tengan en su cabeza qué está pasando con esos candidatos que avalan los partidos y no solamente con las personas en específico, desde la misión nos parece muy relevante. Entonces, en primer lugar, el partido más sancionado es el Partido Liberal, posteriormente tenemos al Partido Conservador, luego el Partido de la U, Cambio Radical, Opción Ciudadana, ASI, Centro Democrático y, digamos, de ahí para abajo, Alianza Verde. Estos son, digamos, los partidos que, nuevamente estos datos son de 2015, quienes se presentaron para el 2015. Para estas elecciones tenemos nuevos partidos y, digamos, pues ellos tienen ahí un poco el beneplácito de la duda porque no han avalado candidatos. Tenemos bastante partidos nuevos, por ejemplo, el Partido FARC o el Partido Justo y Libre, el PRE, ADA. Entonces, digamos, no tenemos datos de estos partidos. Sin embargo, nuevamente ustedes podrían revisar los candidatos de esos partidos y verificar si han sido sancionados por algún tipo de infracción, y es información disponible a la ciudadanía. Listo, este fue un poco el ranking y pues encontramos que de los 5 partidos que están en el ranking, las sanciones representan el 75%. Entonces, de ese dato general que yo les di, 913 sancionados, funcionarios sancionados, pues estos partidos han aglomerado el mayor número de sanciones. Nuevamente, estos datos no son basados en el chisme o en lo que una nota de prensa nos ha comentado, sino que en efecto las autoridades pues han tomado medidas frente al tema. Y viendo un poco el análisis territorial de la investigación, pues Santander se destaca. Entonces encontramos que Santander está en el tercer puesto de funcionarios sancionados. No, me pareció supremamente relevante que pudiéramos discutir esto en el municipio, teniendo en cuenta que sí es un factor determinante a la hora de votar en este departamento, y un poco ustedes ahí ven los datos. Como municipio estrella tenemos Barbosa. Si hay alguien de Barbosa o tiene familiares en Barbosa, interesante que le cuente un poco el dato de cómo muchos de sus funcionarios han sido sancionados y están, digamos, en el top de nuestros datos. Y haciendo un análisis de género, el dato nos dice lo siguiente. Claramente, los funcionarios, y como hasta el momento la política en Colombia es principalmente ocupada por hombres, es obvio que los hombres sean más sancionados, ¿no? Ustedes dirán, pues claro. Pero un poco, ¿qué nos dijo el dato frente a hombres y mujeres electos y sancionados? Que a pesar de que la diferencia o la proporción es de 5 veces, es decir, los hombres son electos 5 veces más que las mujeres, en últimas los hombres han sido sancionados 8 veces más que las mujeres. Este, digamos, nuevamente un dato que nos parece bastante interesante que ustedes tengan en consideración frente al tema de las sanciones. Listo, voy a pasar ahora a un tema que a mucha gente le puede parecer aburridísimo, la financiación de la campaña. Realmente no lo es, y nos parece, digamos, relevante desde la misión entrar en este tema porque hasta los mismos candidatos lo han olvidado por completo. Esto, digamos, en la política parece ser que es la parte divertida de hacer la campaña y de, digamos, convencer. Es un punto, pero no, los candidatos tienen muchísimas responsabilidades, incluso aunque no queden electos, esta responsabilidad frente a la financiación lo es todo. ¿Qué nos dicen los datos? Hasta el momento tenemos, y esto lo pueden encontrar como en prensa del día de hoy, ya un poco salió, hasta el momento, y estamos a un mes de las elecciones, es decir, ya llevan 2 meses haciendo campaña, solo el 3.1 o 14 de los candidatos han reportado información en el aplicativo de Cuentas Claras. ¿Qué es Cuentas Claras? Básicamente es un aplicativo que dispuso el Consejo Nacional Electoral para que las personas accedan y sepan cuánto le está costando la campaña al candidato, cuánta plata le está entrando, cuánta plata se está gastando efectivamente. Nosotros, ¿qué sabemos como MOE? Que lo que está en Cuentas Claras pues es lo que al libre albedrío los partidos reportan. Puede ser que las campañas en Colombia sean muchísimo más caras, pero claramente ellos no van a reportar más del tope, porque eso es un delito incluso, saltarse el tope de la financiación. Pero nuevamente, digamos, con lo poquito que se reporta, realmente no se
está reportando nada. Entonces, una conclusión para nosotros es, al día de hoy los ciudadanos en Colombia no tenemos ni idea de nuestros mandatarios, de nuestros candidatos, cuánta plata les está ingresando y cuánta plata están gastando. Y si a nosotros el tema de la corrupción nos parece un punto central, porque esos son los, digamos, las estadísticas o las encuestas dicen que para los colombianos el tema de la corrupción viene a ser nuclear, pues algo tan sencillo como transparentar las cuentas de la campaña es un punto al que le tenemos que poner atención. No puede ser que simplemente, digamos, los candidatos crean que está bien no cumplir con este tipo de deberes de transparencia, y ahí nosotros le podríamos preguntar a nuestros candidatos. O sea, si un candidato se acerca y le dice vote por mí, también pregúntele, bueno, ¿y usted cuánta plata se ha gastado? ¿Y usted ya lo reportó? Porque es información que la ciudadanía tiene derecho, es un poco el deber del candidato, pero el derecho que también como ciudadanos tenemos. Entonces, digamos, este tema nos parece tremendamente relevante. Tan solo el 7%, por ejemplo, de los candidatos a la alcaldía. ¿Cuántos candidatos tenemos? 5.787, y solo 36 han reportado gastos o ingresos. Nuevamente, como bien lo decía el arzobispo, acá parece ser que lo importante o los candidatos creen que lo único que importa es saber cómo hacen alianzas o cómo ganan los votos, pero están olvidando y están dejando de lado sus responsabilidades, que lo son todo. ¿Qué tenemos entonces? Digamos, este dato también nos parece bastante interesante, y es que las campañas en Colombia se están financiando en un 96% por dinero propio. Esto es lo que los candidatos reportaron nuevamente en Cuentas Claras, a pesar de que el sistema, digamos, tiene un sistema de financiación estatal, o la idea de que, por ejemplo, se puedan dar anticipos a las campañas, los candidatos tienden a usarlo muy poco, y eso, digamos, viene a ser preocupante. También, ¿quiénes están ganando las campañas? Los que tienen mayor dinero propio. Ese es un interrogante que desde la misión, digamos, hemos venido estudiando y haciendo, y es realmente cuestionarnos como sociedad si nuestro sistema realmente quiere votar por programas, por propuestas, o quiere votar por el que tiene más dinero para financiar una campaña. Entonces, nuevamente, como les decíamos, este tema es importante. Vamos ahora otra vez a los partidos. ¿Quiénes son los que hasta el momento han reportado más? Entonces, tenemos al Partido Centro Democrático, posteriormente al Partido Liberal, a Cambio Radical, al de la U, al Conservador. Acá sí van a ver el resto de partidos que están en esta contienda, como Justas Libres, o ADA, o el Partido FARC, que no ha reportado nada. Y ya, este es un poco también, nuevamente, que ustedes entiendan la lógica de los partidos y la responsabilidad. No lo desliguen nunca, porque el sistema nunca va a avanzar a que los partidos realmente sean serios, tengan programas, le cumplan a la ciudadanía, le cumplan a los militantes, si desde los ciudadanos no les exigimos y seguimos pensando que la política en Colombia son solamente un par de candidatos o un solo candidato como tal. Entonces, por eso esta presentación está muy orientada en términos de partidos más que en algún tipo de candidato. Vamos a presentarles otro tema, y es el tema de… La pregunta es, no solamente cuánto está ingresando la campaña, cuánto se están gastando, sino quién está donando. Esta pregunta también es súper importante. Nosotros hicimos una investigación que se llama Democracias Empeñadas. Es muy curioso, hace poco Alejandra Barrios, quien es la directora de la misión, decía es que la política se volvió un poco, digamos, quienes donan sienten que están haciendo una inversión, porque luego les tienen que retribuir. Y esa lógica de inversión es muy preocupante. ¿Qué encontramos nosotros en esta investigación? Básicamente se hizo una relación de quiénes donaron y si posteriormente se les otorgó algún tipo de contrato por parte de quien ganó la elección, del ganador, y digamos, de 4.000 millones de pesos que se donaron a las campañas, se recibieron 169 mil millones de pesos, es decir, 39 veces más del dinero que invirtió. Esto se volvió un poco rentable, ¿no? Invertir en una campaña política como empresa, como persona particular, o digamos, nuevamente, porque a nosotros nos parece preocupante que el 96% de los recursos sean reportados, por ejemplo, como propios,
porque muchas veces no sabemos quiénes verdaderamente están donando a estas campañas. Igual estos son datos que pudimos encontrar a través del sistema donde vemos toda la contratación, y son datos públicos. Imagínense el subregistro que existe de esto. Entonces, aquí nuevamente, pregúntele a su candidato, oiga, ¿usted ya reportó? ¿Usted cuánta plata se está gastando? ¿Usted quién le está dando la plata? O sea, ¿quiénes son sus verdaderos donantes? Porque esa información lo es todo. Así yo voy a saber luego a quién le contrata, a quién le cede el contrato, quiénes son sus amigos, quiénes son los que en últimas están invirtiendo en la campaña, por así decirlo, y tratemos de cambiar desde la ciudadanía también esta lógica, porque si yo empecé con mi discurso cursi de los programas de gobierno, pues es necesario que los ciudadanos pues exijamos un poco más de nuestros candidatos y no sea simplemente voy a votar porque, no sé, me cae bien. Ese no es un argumento suficiente y como les decía, la idea de esta charla no es solamente que piensen por qué van a votar, sino por quién de manera específica. Bueno, voy a pasar un poco sobre, ya haciendo un zoom en Santander, sobre los reportes de irregularidades electorales. Estos son los datos que hasta el momento tenemos. Santander vuelve como a aparecer un poco en el estrellato. Si se dan cuenta, en esta tablita de acá abajo, es el cuarto departamento que más reportes presenta hasta el momento. Nosotros desde la misión tenemos una plataforma que se llama www.pilasconelvoto.com, donde los ciudadanos nos cuentan todas las irregularidades electorales. Nosotros hacemos la siguiente clasificación que ven arriba, paréntesis para hacer promoción a pilasconelvoto.com. Si conocen irregularidades las pueden reportar allí. Pero básicamente nosotros que hemos encontrado en Santander, lo que hasta el momento se ha reportado mayoritariamente son irregularidades sobre publicidad y medios de comunicación. Esto estuvo relacionado, por ejemplo, con propaganda extemporánea, que yo sé que ustedes vieron que muchísimos candidatos ya estaban haciendo publicidad antes de tiempo. Entonces, digamos, en la etapa preelectoral sobre todo, vimos muchísimos reportes de publicidad y de infringir normas de publicidad para las campañas. La segunda irregularidad es sobre voto libre y esta nos parece muy preocupante. Esta se refiere a la compra de votos, a la compra y venta de votos que digamos es el pan de cada día en las elecciones y más en las elecciones locales, pero también a los constreñimientos, es decir, cuando se presiona a alguien, cuando se amenaza a alguien. Y esto, digamos, parece ser se está presentando un montón, digamos, no un montón necesariamente, pero al menos la información que la ciudadanía nos ha dado, es digamos, una irregularidad recurrente. La irregularidad en la inscripción de cédulas se refiere a lo que llamamos el trasteo de votos o la transhumancia. Entonces, allí tenemos también varios reportes. Y por último me quiero referir a función pública. ¿A qué se refiere este tipo de irregularidad? Y es cuando los ciudadanos nos comentan que funcionarios que no pueden participar en política, y acá hago un paréntesis, por ejemplo, los de corporaciones públicas, los concejales, los de las asambleas, los ediles, ellos sí pueden participar en política, pero en términos generales, quienes tienen funciones en la administración, no pueden participar en política, ni siquiera volanteando, ni siquiera usando una camiseta, pero algo muy preocupante es cuando se comprometen los recursos. Entonces, este tipo de irregularidad que hemos encontrado es, digamos, en las ESES, en las empresas sociales del Estado, alguien está presionando, los mismos funcionarios invitan a una reunión y le dicen, bueno, ¿usted quiere conservar su trabajo? Básicamente tiene que conseguirme 20 voticos por tal candidato para que yo le pueda mantener el contrato. Entonces, pilas, súper importante que si ustedes saben que algún candidato utiliza este tipo de maromas, de trampas, de infracciones, o sea, es una infracción, a la ley tajante, o sea, esto incluso es un delito, pues no voten por ellos, porque esa gente cree que así es que va a ganar la elección. Entonces, para ellos es muy sencillo simplemente seguir comprando votos o utilizando la administración para presionar. Y esto puede pasar, digamos, en muchísimos de los municipios del departamento, donde muchos alcaldes tienden a pensar que
digamos, el municipio es de ellos y es su plata de bolsillo y ellos son los que mandan y los que dicen quién va a ser el siguiente alcalde. Y eso no puede ser así, digamos, va en contra de todo lo que el sistema en últimas busca defender. Entonces, nuevamente la cuña, si conocen de algún tipo de irregularidad de este estilo, la pueden reportar en www.pilasconelvoto. Y bueno, en otra tabla van a encontrar cuáles son los municipios que más han sido reportados. Hemos encontrado como 35 municipios reportados de los 70 y algo que hay en Santander. Entonces Barranca Bermeja y Bucaramanga han sido los más reportados. También de pronto por un tema de acceso, acá digamos como que me parece importante que no piensen que solo ahí se están presentando irregularidades, sino más bien que nos ayuden y reporten este tipo de conductas, porque desde la misión pues les hacemos seguimiento y las enviamos a las autoridades, quienes son las que podrían posteriormente sancionar a estos aspirantes. Y listo, bueno, por último, quiero hablar un poco ya de la política en Santander. Como ustedes se pudieron dar cuenta, Santander es un poco una estrella en muchos de nuestros datos y de nuestras investigaciones. Entonces sí nos parece importante, y nuevamente me pego a la reflexión del arzobispo, de, ok, queremos seguir eligiendo lo mismo, queremos que quienes usualmente han venido cometiendo irregularidades o han sido sancionados o no hacen los reportes o infringen las normas en términos generales o están haciendo planes de gobierno terribles, sean los que en últimas queden nuevamente electos. Ese es, digamos, nuestro interrogante el día de hoy. Desde la misión nosotros no vamos a decirles por quién votar ni qué candidato es el mejor, no son análisis que hacemos. Precisamente por cuidar la independencia de la organización, pero son análisis que, y aparte no los queremos infantilizar, ustedes mismos tienen toda la capacidad para decidir y para pensar quiénes pueden ser los mejores mandatarios y los mejores concejales, los mejores ediles, los mejores diputados. Entonces claramente esa no va a ser mi conclusión, pero sí, digamos, la información que hemos podido recolectar sobre política tradicional en Santander nos lleva un poco como a esta relación que hay entre algunos clanes, entre algunas familias, entre algunos grupos que ustedes conocen incluso muchísimo mejor que yo. Yo no soy de acá, soy del Huila y trabajo en Bogotá, entonces no tengo, digamos, como el conocimiento a profundidad. Nuevamente, jamás les diría que voten por alguien o no lo voten, porque ni siquiera es como mi territorio, por así decirlo, pero lo que sí hemos podido mapear desde la misión a través de diversos talleres que hacemos con la ciudadanía es que estos son los clanes que ustedes reconocen, la relación con los partidos políticos. Entonces, nuevamente, ustedes pueden saber y entienden muy bien quiénes apoyan a quién y pueden sacar, digamos, conclusiones muy claras de por quién deberían votar para el 27 de octubre. Voy a volver a ser súper insistente en que no solamente piensen en el alcalde, no solamente piensen en el gobernador, que esa es como la figura visible que muchos de nosotros tienen en la cabeza, sino que piense por esos concejales, piense por el edil, piense en términos también del diputado, no deje esa tarjeta en blanco, es decir, es su oportunidad de decidir y por ende deje un poquitico la pereza. Y haga el ejercicio de pensar y de revisar estos temas que desde la misión les introducimos el día de hoy, porque viene a ser determinante. Piensen en lógica de partidos. Claramente tenemos muchos candidatos que tienen grupos significativos de ciudadanos, no hay ningún problema también votar por esas opciones, pero pensar en lógica de partido y desde nuestro voto también exigirle a los partidos va a ayudar, va a aportar un poco más a que de verdad pues, podamos construir partidos que nos representen, que sean serios, que cuando brinden sus avales se den cuenta que tienen que revisar quiénes son sus candidatos. Vean un poco la investigación sobre los sancionados. ¿Qué nos dice? Los partidos ni siquiera están revisando a quién le brindan el aval. Si teníamos 580 aproximadamente candidatos que fueron sancionados antes de las elecciones, siendo avalados por los candidatos, pues simplemente los partidos o lo ven y se hacen los de la vista gorda o no lo están revisando porque no les importa.
Y eso desde la misión nos parece, digamos, fatal, diría, usaré otro adjetivo. Preocupante. Nos parece que los partidos no han entendido su responsabilidad. Tenemos como todo un estatuto de partidos, que es la ley 1475, donde nos dice, ok, hay una serie de responsabilidades, de deberes de los partidos políticos, y al parecer, como nadie les exige, como simplemente ellos creen, digamos, no sé, tienen ahí una persona jurídica más, una empresa, quién sabe, no han entendido muy bien qué es lo que tienen como responsabilidad, y los ciudadanos no les estamos exigiendo lo suficiente, pues van a seguir con estas dinámicas de irresponsabilidad, por no usar un término más grosero. Creo que esa sería nuestra conclusión desde la misión. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Espero no se hayan aburrido mucho con el montón de datos, pero pues básicamente desde la misión sí nos parece relevante que nuestros mensajes no estén basados solamente en un chisme o en una idea, sino en datos que nosotros podemos verificar y a los cuales ustedes también tienen acceso en nuestra página web o en, digamos, cualquier escenario. También no sé si tienen mis datos y quisieran hacer algún tipo de consulta o mandar un correo, para eso estamos. Reporten en www.pilasconelvoto.com cualquier irregularidad, y ya, esa sería un poco toda mi presentación del día de hoy. Ahora daremos el espacio a Lili Sofía Aldana Tank, quien estará moderando la ronda de preguntas y nos explicará la dinámica que viene a continuación. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por acoger esta invitación. A continuación procederemos a la ronda de preguntas correspondiente. Buenas noches, mi nombre es Angélica y soy estudiante. Bueno, la primera pregunta es si se debería cambiar lo del derecho a la abstinencia y poderse aplicar el voto obligatorio. Y la segunda es cómo se puede garantizar de que el hecho de que no pertenezca a ningún clan o grupo político, igual el poder cuando llegue no lo corrompa, como sucede con algunos. Bueno, la primera pregunta sobre la abstención, tocas un punto que en la misión hemos discutido al interior del equipo un montón y que no hay un consenso, por así decirlo, y es porque básicamente, por ejemplo, pensemos un poco en los mecanismos de participación ciudadana. La abstención, hay unos umbrales, por ejemplo, unos mínimos de voto, y la abstención allí tiene algún tipo de juego o, digamos, tiene un efecto práctico que es muchísimo más notorio que de pronto para el otro tipo de elecciones. Entonces, ¿hasta qué punto obligar a los ciudadanos nos va a generar mejores votos? Esa es un poco la pregunta que deberíamos hacernos. No solamente pensar en términos de subir más votantes o mejorar la participación en Colombia. Todos sabemos que en Colombia, digamos, la abstención es fuerte. En autoridades locales es menor, que eso es un dato como sorprendente, digamos, en el mundo. Pero yo creo que un poco el ejercicio que hay que hacer como ciudadanía es cualificar el voto más que pensarlo en términos de cantidad. Entonces, no te voy a dar una posición oficial de la misión porque no la tenemos. Es un debate que hemos como tenido un montón al interior y algunos dicen sí, debería haber voto obligatorio, otros dicen no, no debería haber. Pero yo sí creo que acá, más allá de pensar que la solución está en hacer el voto obligatorio, es en pensar en cómo hacemos un mejor voto, y esta charla me parece contribuye un montón a ese ejercicio. Y frente a la segunda pregunta, yo creo que no existe un derecho a no votar por un clan, creo que así lo dijiste, porque, digamos, desde que estas personas no sean sancionadas, pues ellos también tienen un derecho, por así decirlo, de participar y hacer parte de la política. Pero, nuevamente, los candidatos están ahí. Que les den la posibilidad de participar no quiere decir que vayan a ser electos, porque quienes eligen son ustedes. Entonces,
ese sería, digamos, como un primer punto. Ahora, todo el tema del régimen de inhabilidades, no sé si estás muy familiarizada con eso, pero el sistema legal prevé que ciertas personas no se puedan postular porque fueron sancionadas por algún tipo de delito. Entonces, allí un poco se encuentra, digamos, en el sistema previsto que no votemos por personas que fueron inhabilitadas, que se encuentran inhabilitadas o que, por ejemplo, incurren en algo que se llama la doble militancia, y es que las personas pues deben estar, por ejemplo, en un partido y tienen que renunciar al partido mínimo un año antes de que se puedan postular. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, el sistema piensa, ok, si usted pertenece a un partido, ese es su partido y usted no puede estar en lo que se llamó hace algunos años como el transfugismo, que es yo me voy al partido que mejor me convenga. Entonces, el sistema tiene tiene leyes o algún tipo de medidas como tal, y nuevamente aquí, a pesar de que esté en el tarjetón, quienes tienen el poder de marcarlo no son ustedes. Entonces, si me preguntas por el derecho a no tener personas que hagan parte de los clanes, pues es un poco el poder o la decisión que tienen los ciudadanos. Quiero como comentarles un dato que me pareció muy interesante. Hace poco David Charrin dio una declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz, y él introdujo un punto muy interesante. Él prometió, como medida de reparación, no volver a entrar en política. Él, ¿quién es? Es una persona que había sido condenada por la parapolítica y ahorita se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz y voluntariamente dijo, digamos, una medida de no reparación, una garantía de no repetición frente a lo que yo hice es que yo nunca vuelvo a estar en política, y me parece un mensaje bastante interesante y ético, incluso por parte de ciertos candidatos o de personas que han estado involucradas en la política. Entonces, ahí habrían como 4 opciones: la ciudadanía, lo que la ley nos dice, los mismos candidatos y nuevamente los partidos políticos, que dejen de darle avales a personas que no merecen estar en los cargos. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Sigamos con la próxima pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Perley Sierra. La primera, más que pregunta, es una observación en cuanto a los temas que se hablaron en la intervención. Se hablaba de que en cuentas claras los candidatos que están reportando las cuentas, el porcentaje es muy bajo, y lo que les quiero explicar es una razón personalmente que me ocurrió. Yo soy candidato actualmente y tuve un problema, y no soy el único porque somos muchos los que estamos con la misma situación. Por ejemplo, con el caso de Anovis le pasó exactamente lo mismo. Fuimos a hacer el trámite en un banco para la apertura de la cuenta, por X o Y razón no lo negaron. Después fuimos a otro banco, nos demoraron un mes, y hasta el día de hoy, recién hasta el día de hoy, yo pude empezar a hacer movimientos y de una vez empecé a registrar en cuentas claras. Pero eso es una debilidad muy fuerte del sistema, porque nos pone a los que de pronto no tenemos ningún tipo de palanca dentro del banco para que agilicen el trámite en una desventaja notoria, porque uno no puede gastar plata si no se ha consignado en la cuenta, porque después sería una inhabilidad. Entonces yo prácticamente tengo 2 meses, se puede decir, en los que no pude hacer ningún tipo de inversión, salvo de pronto unas tarjetas que pude imprimir porque me las fiaron y la factura me la hacen mañana. Entonces esa fue la única como medio mecanismo que pude encontrar por ese lado. Pero eso es una debilidad del sistema que a veces se puede ver reflejada en esa baja participación en cuentas claras, y es una observación para ustedes. Lo otro, también relacionado con lo que se habló, yo también soy de la filosofía de que las campañas se deben financiar casi que 100% de los aportes que se les haga a los partidos, y que los partidos repartan en esa como préstamos que hacen a los candidatos. Pero ¿qué mecanismos de observación o de vigilancia o de control se tiene sobre los partidos para que eso se cumpla? Porque desafortunadamente hay muchos partidos en los que no se les da a los candidatos ningún tipo de aporte y les toca a ellos de sus bolsillos, y desafortunadamente lo que decían acá, el que no tenga un peso pues no puede hacer mayor cosa, y los que más tengan son los que de pronto tienen la ventaja competitiva, y eso sobre todo se sufre mucho cuando se está en los pueblos, porque allá digamos que es más crítico ese hecho de que de pronto el que tiene la plata para ir hasta cada una de las veredas es el que dicen que es bueno, y el que de pronto no tiene esa plata para movilizarse, dicen que es que no le interesa el municipio. Entonces eso en gran medida también está
fomentado desde las estructuras que están controlando esos movimientos en los partidos, que impiden que todos jueguen en una igualdad de condiciones, y que eso permitiría que finalmente pues sí sean las ideas y las propuestas las que terminen reinando, que es lo que yo creo que todos queremos que sea lo que ocurra en este país. Muchas gracias. Bien, buenas noches. Mi nombre es Antonio Mantilla, pero realmente mi inquietud va en el mismo sector. La pregunta sería, como MOE, que realmente me parece una entidad de reflexión, de investigación, que puede dar luces sobre los procesos democráticos de nuestro país, ¿qué reflexión al interior han tenido precisamente para mejorar esto de la financiación de las campañas? Pues la norma básicamente en estudio es que el Estado es el que debe estar patrocinando para que tengamos una democracia más abierta, ya lo decía el compañero, pero ustedes, ¿qué han reflexionado en torno a ese proceso? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo, digamos, voy a hablarlo de lo que puede ser más reciente. Por ejemplo, cuando se dio el proyecto de la misión electoral especial, ¿qué hemos propendido? Y nuestra postura es la financiación debería ser 100% estatal. Es decir, la política, si evitamos que haya dinero de los privados, podemos reducir muchísimas dinámicas de corrupción que tenemos, pero también podemos hacer que, digamos, ganar una elección no dependa del que tenga más plata, y, digamos, coincidimos con tu postura. Nosotros hemos dado esta pelea en todas las reformas políticas, por así decirlo, en la misión electoral especial, que fue un proyecto que se crea posterior al acuerdo de paz, del cual la MOE hizo parte, y donde teníamos como la esperanza de que se pudiese aprobar una reforma legal donde la financiación fuera 100% estatal. Esa ha sido, digamos, nuestra pelea, porque un poco es, primero cambiemos la ley, y luego va a ser más fácil, digamos, que el fondo de financiación de las campañas que existe empiece a cambiar, y empecemos a cambiar la política por ahí. Entonces, esa ha sido nuestra reflexión. Seguimos dando la pelea. Desde la sociedad civil es muy difícil que los políticos quieran cambiar, porque calculen lo siguiente: nosotros, las reformas políticas son de las más difíciles, político-electorales, porque quienes las tienen que decidir son los que se están eligiendo con el sistema como va. A ellos, ¿qué tanto les conviene realmente hacer un cambio sustancial? A veces lo hacen, entonces gracias Congreso cuando hacen bien su trabajo, pero en estos temas es bastante difícil. Si se dan cuenta, es lo mismo un poco que sucedió con las leyes de transparencia y corrupción. Entonces, cuando les queremos modificar las reglas a los que ya están sentados ahí gracias a las reglas, es un poco complejo. Pero el sistema primero tiene que cambiar por ahí, y desde la MOE claramente, de hecho, la otra semana tenemos audiencia de reforma política, así que vamos a estar ahí insistiendo en el punto. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, mi nombre es Abelardo Esteves. Mi pregunta también va en el mismo sentido, porque es aterrador que el 96% sea financiado con recursos propios y realmente por prestamistas privados, que son los empresarios de la política o los corruptos de la política realmente. Y de ahí el alto nivel de corrupción que nosotros tenemos en el país, o sea, todo parte de ahí, de esos prestamistas. Yo no sé si ustedes tengan alguna cifra de qué porcentaje es realmente prestamistas y qué de recursos propios, porque yo creo que la mayoría deben ser prestamistas. Y lo otro, ante la pregunta que hacía Antonio, que es una pelea que no se ha podido ganar, que la financiación sea del Estado, ¿cómo se puede visibilizar a estos prestamistas privados que cuando llegan al poder su candidato, más bien su cliente, empiezan ellos a pedir puestos y contratos y de ahí sacan 30, 40 veces lo que ellos invirtieron? Entonces, ¿qué se puede hacer para visibilizar mucho más estos prestamistas o estos empresarios de la política que nos tienen arrodillados, ¿no?, con tanta corrupción? Mira, digamos, la información a la que nosotros tenemos acceso nuevamente es pública. Si alguien tuviese un interés ya de revisar un caso en concreto,
es información que tú puedes verificar quién te donó. Esto es lo que ellos reportaron. Nuevamente en Cuentas Claras tenemos un subregistro impresionante. Nosotros lo sabemos, pero pues se sale un poco como de las manos de, ok, ¿cómo investigamos esto? Es como, no sé, tarea de la UIAF o no sé, una entidad del Estado, pero desde la MO, digamos, nos queda muy complicado. Y nuevamente uno puede revisar esos contratos en las bases de datos de la Contraloría y poder, digamos, como llegar a ese punto en específico como tal. Nos pasa que, por ejemplo, ustedes muchas cosas lo saben, ustedes saben qué privado le está ayudando a qué candidato, ustedes tienden a tener esa información en la cabeza. Entonces, pues más allá de entender, ok, no voy a votar por digamos, esta relación que puede ser muy nociva entre el privado y el político, y esto es algo que nosotros también hemos digamos, como tratado de analizar, de que en últimas parece ser que los candidatos o quienes quedan electos lo que hacen es responderle a quienes le pagaron, pero nunca le van a responder a la ciudadanía, es decir, no van a cumplir sus planes, los hacen mal, ¿no? Ya vimos, lo hacen terrible. Y luego lo que medianamente hacen, pues no lo van a cumplir porque no sienten una obligación directa. Entonces, me gusta mucho tu reflexión y ustedes nuevamente lo pueden, digamos, revisar tratando de escudriñar muy bien a sus candidatos y de pensar por quién están votando, con quién están aliados, quiénes son los que financian su campaña, qué tan transparente es el candidato. Esa es una pregunta básica. Entonces, yo creo que esa sería un poco mi respuesta a tu punto. Muchísimas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Caterine. Tengo una pequeña pregunta. El tema de Cuentas Claras es muy importante y más el tema, soy candidata, pero algo que me preocupa es que no he recibido ninguna financiación. Con lo que me estoy movilizando y estoy trabajando realmente son con unos ahorros que tenía, llámese literal, en mis alcancías. Estoy apuntándole realmente a lo del tema de la legalidad, pero me preocupa que las personas que no estamos registrando ingresos en Cuentas Claras vamos a ser sancionadas. Pero si no tengo ningún ingreso, ningún aporte hasta el momento, y me sucedió lo mismo que el compañero, que mi cuenta se demoró mucho tiempo en abrirse, ¿sí? Hasta hace 3, 4 días me llegó el toque, pero realmente lo poco que he podido invertir lo tengo anotadito, pero ¿qué sucede si no lo puedo? No tengo recursos que me han ingresado por otros lados, aportes de ningún lado, y esto es muy pequeño para anotar en Cuentas Claras. ¿Puede suceder una sanción? Mira, básicamente tus ahorros son ingresos, entonces eso deberías reportarlo. O sea, ingresos no es porque un externo necesariamente te haya dado dinero, sino también, digamos, de hecho a eso se refería la estadística del 96% de las campañas están financiadas por recursos propios, por esos ahorros, por lo que la familia contribuye. A eso se refiere un poco ese dato. Entonces, eso en términos de la financiación de la campaña cuenta como ingresos. Entonces, mi recomendación es que los reportes. Les agradezco también la intervención que hicieron sobre las complejidades, ya como la minucia, ¿no? Cuando uno está en la política, ya la minucia de la cuenta de la cosa, son temas que desde la misión yo creo que podemos perfectamente empezar a estudiar porque nos interesa hacer recomendaciones a las autoridades, al CNE, digamos, este es un tema que también pasó un montón con los grupos significativos de ciudadanos. Entonces, gracias también por sus contribuciones, me llevo como algo también de la charla para ponerlo dentro de la organización como, hey, tenemos que también entender muchas complejidades que se dan al interior y cómo las autoridades tienen que facilitarle el trabajo a los candidatos. Entonces, gracias a ambos por las intervenciones. Bueno, muchísimas gracias a todos. En acción de gracias por el respaldo a estas iniciativas, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y todas las alianzas institucionales que se consolidaron para el adecuado desarrollo del proyecto Santander está en tus manos, tu decisión cuenta, queremos otorgar un certificado de participación a las personas que nos acompañaron durante los 4 eventos del ciclo. El certificado que vamos a entregar dice: Santander está en tus manos, tu decisión cuenta. Certificado de participación. La Alianza Institucional Santander está en tus manos certifica que Iván Andrés Padilla Campo, con cédula de ciudadanía
1095-822-622, asistió a los eventos Foro por una sociedad ecológicamente conectada, conversatorio La importancia de la participación política de las mujeres, conferencia Familias constructoras de paz y la conferencia El derecho y deber de votar a conciencia, con una intensidad horaria de 8 horas. En constancia de lo anterior, firman en Bucaramanga a los 25 días del mes de septiembre del 2019 José Pablo Ortiz, expresidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, Augusto Rueda González, cofundador de la Universidad de Santander, UDES, Cecilia Reyes de León, Fundación para la Participación Ciudadana, Participar, Luisa Fernanda Salazar, delegada de la Misión de Observación Electoral, y Rodolfo Abello, Padre Rodolfo Abello, coordinador de regionalización de los jesuitas en Santander. Les agradecemos a las personas que la mesa principal vaya nombrando, por favor acercarse. Muchas gracias, damos gracias a los asistentes por respaldar estos espacios y esperamos contar con ustedes en nuestros próximos eventos. Dios los bendiga y recuerden en todo amar y servir.